Vamos a comenzar, ya comencé a grabar, gracias por los saludos. Priscila, Bastián, no tenemos más, hasta el momento solo tenemos 15 alumnas, alumnos en nuestra sesión del día de hoy. Les quiero dar la más cordial de la bienvenida, esperar que estén lo mejor posible, que le esté yendo, pero de manera extraordinaria en las diferentes asignaturas que están cursando, que no hayan tenido mayores dificultades, ¿cierto?, en ningún ámbito en la universidad y en lo personal, pues, obviamente. Entonces, en ese contexto, preguntarles, como siempre, ¿hay alguna duda, alguna consulta en relación a algún tema extra académico, es decir, que vaya más allá de esta asignatura y que yo les pueda colaborar, responder desde mi cargo como coordinador de vinculación con estudiantes? ¿Alguno de ustedes pudo participar en la actividad que hicimos la semana pasada como parte de la DAE, el día jueves, justamente en ese conversatorio, donde estuvo la DAE, servicio médico, registraduría, también estuvo recaudación, que es finanzas? Bueno, si no pudieron participar, no se preocupen, que justamente pensando en ustedes, ¿cierto? En los mechones, las mechonas, es que esta actividad se va a replicar 2 veces más, el día jueves 10 de junio y el 17 de junio. Porque si mal no recuerdo, ustedes estaban citados a una actividad, ¿cierto?, de vuestro centro de estudiantes. Por lo tanto, hola, mi sugerencia es que puedan participar porque ahí hay una serie de cuestiones que les van a servir, ¿cierto?, para tener un mejor desempeño y una mejor vía universitaria en este caminar que ustedes están recién comenzando y que obviamente iniciaron de una manera tan distinta a lo que ustedes tenían pensado, que era asistir presencialmente a la universidad, sino que hemos estado realizando todo a través de este medio. Pero bien, sigamos adelante con nuestra asignatura, sigamos adelante con los contenidos que yo he programado con mucho cariño, mucho esmero para ustedes, de manera tal que puedan comenzar a tener herramientas, ¿cierto?, que le permitan a ustedes poder desempeñarse de una mejor manera en esta vida universitaria. Y hay un documento que resulta fundamental para ustedes y que las y los va a acompañar por todos los años que dure la carrera, y que tiene que ver con el famoso reglamento de docencia. Este reglamento de docencia representa para ustedes, diríamos, y no solo para ustedes, sino también para nosotros, para los profes, representa el marco regulador dentro del cual, en el fondo, nosotros nos vamos vinculando, nos vamos relacionando y nos vamos administrando cada uno en nuestros roles. ¿Ya? Eso es súper importante. Además, este reglamento les va a permitir a ustedes poder solicitar, ¿cierto?, con respaldo, con justificación, cumplimiento de parte del profesorado o también algún tipo de requerimiento a instancias colegiadas de la universidad, de manera tal que se puedan cumplir los procesos vuestros. Me refiero a temas, por ejemplo, cambio de carrera, solicitud de retiros temporales, qué pasa con el tema de sus evaluaciones, cuánto tiempo tienen o tenemos los profesores, ¿cierto?, para poder responder de manera correcta y en el marco que nos regula nuestro accionar en la universidad. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy día justamente, vamos a comenzar a ver, no creo que lo terminemos, sino lo terminaremos en la sesión siguiente, es el reglamento de docencia de pregrado. Desde el punto de vista de las partes que tiene este documento, yo lo voy a compartir con ustedes, a pesar que está descargable, desde la página web de la institución está descargable. Tiene diferentes materias, ¿cierto? Habla de su ámbito de aplicación, define los tipos de alumnos, vamos a ver lo que es el sistema curricular, qué pasa con la inscripción de las actividades curriculares, que para ustedes, por ejemplo, ahora que ingresaron a la universidad, fue algo automático. La pregunta es,
¿Seguirá siendo así tan automático o deberá haber alguna participación activa de ustedes en la toma de asignatura? Lo vamos a ir develando en la conversación que tengamos. Ahora bien, también ustedes van a poder manejar todo lo que regula el tema de la asistencia, la evaluación y la eliminación de asignatura. Vamos a conversar sobre el concepto de retiro temporal, qué son la suspensión de actividades, qué es el retiro definitivo, ¿ya? Vamos a conversar también de los exámenes de suficiencia, transferencia de carrera, cambio de régimen. También vamos a poder discutir el traslado de otras instituciones, qué son las revalidaciones, las convalidaciones y las homologaciones, que quizás son palabras nuevas para ustedes y pueden tener un significado algo confuso, pero es muy, muy importante que ustedes manejen al dedillo de qué se trata todas estas cosas. También vamos a poder hablar sobre la actividad y el proceso de titulación, ¿cierto? ¿Qué es el comité de docencia de la facultad? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Qué se discute ahí? ¿Podrán ustedes participar de esa instancia colegiada? Y bueno, de una serie de otras cuestiones que a lo largo de esta conversación lo vamos a ir nosotros dilucidando. Por favor, me interrumpen cuando tengan dudas, cuando tengan consulta en torno a esto, ¿ya? Bueno, en el caso vuestro, ustedes son alumnos regulares, ¿cierto? Son alumnos regulares porque ingresan a través de un proceso que está articulado, que está mandatado en Chile, y que la Universidad de Tarapacá lo ha definido desde su origen, que tiene que ver con un ingreso en base a una suerte de valoración previa, ¿cierto? De postulación previa que ustedes hicieron, y que en el caso mío, por ejemplo, fue a través de un instrumento que se llamaba en aquel entonces la prueba de actitud académica, la famosa PAA. En el caso de ustedes, es distinto porque ustedes ingresaron ahora con una prueba de transición. ¿Cómo se llama? Prueba de transición universitaria, la PTU, así se llamaba. Prueba de transición universitaria. Por lo tanto, la Universidad de Tarapacá está adscrita al Sistema Único Nacional de Ingreso a las Universidades. Me explico. Nuestra institución valora la meritocracia de las personas para ingresar a la institución. Pero en ese contexto, la Universidad de Tarapacá no solamente hace una vía de ingreso tradicional, ¿cierto?, que tiene que ver con esta valoración de una prueba de selección, sino que además apertura vías de ingreso que están en el fondo direccionadas a otras capacidades que puedan tener las personas. Y capaz muchos de ustedes ingresaron por algún tipo de cupo, y en ese sentido esos cupos también les dan la categoría, la valorización de alumnos regulares. ¿Ok? Entonces ustedes son todos y todas alumnos regulares. En cuanto al concepto del sistema curricular, ¿vale? El sistema curricular, este sistema curricular van a ser las diferentes actividades académicas que ustedes van a tener a lo largo de toda su formación. Y en ese sentido, va a haber un conjunto de actividades académicas planificadas y eso se llama el currículum. El currículum en el fondo del plan de estudio. ¿Ustedes tienen todos el plan de estudio? ¿Se lo entregaron? ¿Cómo se refiere al plan de estudio? Las La carreras, o sea, malla, los ramos que tenemos, ¿no? claro, por una parte el plan de estudio con la malla, pero ustedes tienen el librito de la carrera, ¿Librito de la carrera? claro, donde salgan descritos los contenidos programáticos de cada una de las asignaturas. No, profe. No, No. vale, ya. Tenemos la malla que la tenemos mucho más. Súper. Entonces, yo les voy a pedir que le escriban a la profesora Jimena Figueroa, el delegado, para que ella les pueda compartir la malla de la carrera y el libro de la carrera. ¿Vale? Esos son Vale. documentos públicos, no son privados. Por lo tanto, ustedes deben manejar cuál es el libro de la carrera para que puedan ir
conociendo y se puedan ir anticipando a los contenidos programáticos de los semestres siguientes, ¿ya? Y también ahí en ese documento, van a poder ustedes ver los planes de estudio, que ya más adelante vamos a discutir eso. Por lo tanto, van a poder cotejar lo que dice el libro de la carrera y lo que el profesor les está pasando en ese semestre, ¿ya? Acá sucede que hay libertad, obviamente, para que los profesores podamos actualizar, ¿cierto? Perdón, levantó la mano Catalina. Catalina, hija, adelante. ¿No? No. Entonces, como les comentaba, existe la posibilidad para nosotros los académicos de poder actualizar e incorporar temáticas, materias que no estén consideradas, por ejemplo, en el plan de estudio original, porque hay que entender que muchas veces estos planes de estudio no se van actualizando con la periodicidad que el avance y el desarrollo de la ciencia, de la disciplina, lo va haciendo. Por lo tanto, muchas veces, claro, a ti te entregan un plan de estudio y uno lo ve y dice, oye, pero acá esto ya no corre, esto tampoco, y debiéramos nosotros incorporar A, B, C, D. Pero eso, por parte de los académicos, tiene que ser informado a la jefatura de carrera. Entonces, ojo, pestaña y ceja, cuando el día de mañana ustedes ya tengan este plan de estudio, comiencen a cursar otra asignatura y vean que en el libro, por eso yo le llamo libro de la carrera, el plan de estudio de esa asignatura decía tal cosa, y en el plan de estudio, perdón, en el programa de la asignatura que le entrega el profesor en ese semestre, dice cosas distintas, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes tengan este documento. Ahora bien, en el plan de estudio de la carrera se van a organizar diferentes actividades. Y en el caso vuestro, ustedes tienen la maravillosa posibilidad de egresar con un grado académico y con un título profesional, ¿ya? Con un título profesional. Y esas cosas, esos conceptos es lo que va a definir en el fondo cuál es el perfil profesional que nosotros vamos queriendo. También ustedes van a tener una práctica profesional y la actividad de titulación. Es decir, va a haber una parte de la carrera donde ustedes van a tener que ir a desempeñarse ya como tecnólogos, como tecnólogas médicas, que eso sea al final de la carrera. Y ahí tú lo que vas a hacer es trabajar como tecnólogo sin ser tecnólogo aún, ¿ya? Y eso se llama práctica profesional, que va a depender en ese momento lo que ustedes quieran elegir, las posibilidades, eso también es bien importante, las posibilidades que en ese momento tenga la carrera en cuanto a convenios de colaboración, porque acá, por ejemplo, en mi tiempo, ¿por qué le hablo de mi tiempo? Para hacer el contraste de cómo ha ido evolucionando la carrera y también en base a eso poder entender algunas situaciones que antes eran de una forma y hoy son de otra, lo cual no significa que antes era mejor o peor, simplemente distinto. Ya cuando yo hago la valoración de diferente, no le doy una connotación de calidad, ya que quede claro eso. Yo no predico lo que muchos sí predican, que dicen todo tiempo pasado fue mejor. No sé, como ya lo hemos conversado, la verdad de las cosas es tan personal que esa valoración yo no me permito generalizarlo, simplemente yo hablo de mi propia realidad. Entonces, la práctica profesional, en el fondo, es ir a un lugar y desempeñarse como tecnóloga, como tecnólogo. ¿Cuánto tiempo? 20 semanas. Es decir, 5 meses. 5 meses. Por lo tanto, ¿a dónde van a ir ustedes? A los lugares donde en ese momento la universidad tenga convenio. ¿Y por qué le hago ese comentario? Porque, claro, yo creo que a nosotros nos encantaría poder tener un sinnúmero de lugares donde ustedes pudieran ir a hacer su práctica.
Pero la realidad que yo ya le he comentado, una realidad dura, compleja, es una verdadera selva lo que hay ahora, porque cuando yo estudié, solamente la Chile y la UTA daban la mención. Por lo tanto, teníamos infinidad de lugares donde ir a hacer nuestras prácticas profesionales. Y además en ese tiempo no cobraban los centros, no cobraban los colegas que te recibían. Por lo tanto, en el desarrollo de todo este tiempo, estamos hablando que yo fui a hacer mi práctica en el año 98. Estamos a 2021, hace 23 años que yo fui a hacer mi práctica. Entonces, había más disponibilidad porque había menos universidades, los centros no cobraban, y los colegas por tutoriarte tampoco cobraban. ¿Cuál es la realidad ahora? La realidad ahora es que habemos 16 universidades que dictan la carrera, aprox, entre 15 y 20, vamos a dejar ese rango, entre 15 y 20, lo cual complejiza de manera absoluta la posibilidad de tener centros de práctica. En segundo lugar, los centros te cobran. Hay centros que incluso cobran hasta 6 UFs por alumno mensual. 6 UFs por alumno mensual. Y además los colegas que te reciben te cobran. No a ti como alumno, obvio, sino que a la institución. Por lo tanto, ojalá que ustedes puedan ir al lugar que han soñado, pero eso va a estar en absoluta relación a los convenios firmados por la institución. Y eso es otro punto súper importante que hoy día se los comento, hoy día que están recién partiendo en este hermoso camino de ser tecnólogo o tecnóloga médica. Lo que sucede es que desde el punto de vista práctico, lo ideal sería que ustedes pudieran hacer una práctica en radiodiagnóstico, una práctica en escáner, en mamografía, en resonancia nuclear magnética, en medicina nuclear, en intervencionismo, en radioterapia, en braquiterapia. Es decir, hacer un recorrido, ¿cierto?, por todas las especialidades en las cuales nosotros nos formamos. Pero la realidad es otra, la realidad es que muchas veces te van a designar un lugar y vas a hacer una práctica en una sola cosa. ¿Por qué? No es que la universidad no quiera, es que no tiene mayor capacidad de gestión. Y nosotros, universidad pública, regional y de zona extrema, difícilmente va a poder competir con la capacidad económica de otras universidades, ¿ya? De otras universidades. Por lo tanto, acá la invitación es la siguiente, que igual ustedes puedan hacer autogestión. ¿Y qué es eso, profe? Autogestión significa poder conseguir, ¿cierto? Poder conseguir algún lugar para hacer su práctica con algún familiar, conocido, etcétera, pero que ese lugar no tenga ya convenio firmado con la universidad. Porque lo que no va a pasar es que a ustedes lo envíen a un lugar porque ustedes se consiguieron ese lugar siendo que ese lugar ya tenía convenio con la UTA. La gracia acá, y ahí está el desafío, un hermoso desafío, es que ustedes puedan conseguir lugares adicionales para que la institución firme convenio. Y esto lo tienen que gestionar con harto tiempo, ojalá un año de anticipación, porque la institución, para resguardar vuestra seguridad, para que corra el seguro de salud estudiantil, por ejemplo, no los va a enviar a ningún lugar donde no haya convenio. ¿Por qué? Porque si a ustedes les llega a pasar algo, que Dios no lo quiera, obviamente, no corre el seguro de salud. Y desde el punto de vista de la legalidad, por un lado, y lo más importante, desde el punto de vista de lo que les pasaría a ustedes, la institución no los podría respaldar. Entonces, si ustedes tienen esta posibilidad de tener contactos con alguien que ya trabaje en algún lugar, la invitación es que ustedes nos ayuden a poder gestionar convenios de colaboración para prácticas profesionales. ¿Quién coordina eso? ¿Quién hace eso? Es la jefatura de carrera correspondiente. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda con respecto al tema de las prácticas profesionales. Está todo bien. Vale, mira,
Eh, en algunos casos, ¿cierto? Con algunas excepciones, se ha hecho la práctica profesional en Arica, pero situaciones muy puntuales. Por ejemplo, yo me recuerdo un par de casos de alumnas que estaban embarazadas o habían tenido sus bebés recién, ese tipo de cuestiones, o por situaciones económicas, ¿cierto? Porque el irse a otra ciudad significa que tiene que haber acá un aporte del alumno, de la familia del alumno, de la alumna, de manera tal de poder pagar, no sé, los 4 o 5 meses que tú vas a vivir afuera. Mi experiencia fue, yo me fui a Santiago, hice mi internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. En ese tiempo, como éramos poquitos y todo lo que ya le he contado, tuve la posibilidad de hacer mi práctica profesional durante 3 meses en el servicio de radiología del Hospital Clínico de la Universidad Católica. 1 mes y medio pasé por el servicio de radioterapia y 1 mes y medio pasé por el servicio de medicina nuclear. Y cuando yo egreso el 4 de septiembre, no me voy a olvidar nunca, 4 de septiembre del 98, previamente me habían ofrecido trabajo en el servicio de radiodiagnóstico de la Católica y en el servicio de medicina nuclear. Entonces yo tuve la fortuna de terminar un día viernes 4 de septiembre y el lunes 7 de septiembre comencé a trabajar de inmediato como tecnólogo médico. Ese es como el sueño dorado de todos, pues, ¿me entendís? Tú hacer una práctica profesional y que te puedan contratar. Claro, y eso se da en un inicio fundamentalmente porque tú asumes lo que son los reemplazos, ¿vale? Los reemplazos. En el caso mío, como el servicio era muy grande y yo elegí medicina nuclear, porque, ojo, les paso el dato al tiro, uno en radioterapia y en medicina nuclear, en todos los servicios que hay en Chile, a ver, no quiero ser tan tajante, pero en la mayoría de los servicios de Chile se trabaja de lunes a viernes en medicina nuclear y en radioterapia. En cambio, en radiodiagnóstico se trabaja los 7 días de la semana, hay urgencias, ¿cierto? Entonces, a iguales sueldos, a iguales sueldos, yo dije, me quedo en rayo con turno o me quedo en medicina nuclear, que trabajaba de 8 a 5 de la tarde. Y pues bien, me quedé en medicina nuclear, no me arrepiento, un muy buen trabajo, ahí alcancé a estar 1 año, 1 mes, ese fue mi, no, de capo nada. Tuve la fortuna de estar en el lugar preciso, en el instante exacto, y se alinearon los planetas y pude trabajar ahí. Entonces, también lo que ustedes tienen que ir pensando en los trabajos que te permitan a ti articular de repente otro trabajo. Entonces, si tú trabajas en radiodiagnóstico o en un sistema de turnos, es muy difícil poder conciliar eso con trabajar en otro lugar. Entonces, en el caso que yo les cuento que en mi experiencia, yo trabajaba de 8 a 5 en medicina nuclear de lunes a viernes y después estuve los últimos 6 meses, justamente antes de venirme a Arica, me ofrecieron un trabajo que era el famoso cuarto turno modificado. Ahí después ustedes van a ir aprendiendo la terminología, pero el cuarto turno modificado para el servicio de urgencia del Hospital Fach. En ese tiempo el Hospital Clínico Fach era cerrado para la familia de la aviación solamente. No se aperturaba como un hospital público. Entonces yo ahí alcancé a trabajar también en la parte de radiología como tecnólogo de rayos en la urgencia. Trabajaba en el mes para que ustedes se hagan una idea, a lo menos cuatro días de la semana, de lunes a viernes. Entraba a las 8 de la noche y salía a las 8 de la mañana. Y tenía que hacer a lo menos 2 turnos de fines de semana o turnos de feriado, pero esos turnos, cachen de cuánto eran, 24 horas. Entrabas a las 8 de la mañana de un día y salías a las 8 de la mañana del otro día. En teoría, con esos turnos, tú no puedes ni dormir, ¿ya? Esa es la realidad de la salud. Para que ustedes ya se vayan haciendo una idea
que hay turnos de 24 horas. Claro, igual tú puedes dormir, porque yo tenía la fortuna de trabajar con un auxiliar que me acumulaba a los pacientes mientras yo descansaba, y también tuve la fortuna, y por eso les hice el comentario, de que el hospital Fach particularmente era un hospital cerrado a la familia de la aviación, donde el flujo de pacientes era no muy alto. Sin embargo, en el último mes, cuando yo ya recibí el ofrecimiento de venirme a Arica, estamos hablando de octubre del año 99, ya ahí el hospital se aperturó como un hospital abierto, y la urgencia, de verdad, la urgencia ya a veces, o muchas veces no se dormía. Ojo, cuando tú ocupas este cargo, muchas veces tienes que ser tecnólogo de pabellón. El pabellón es el espacio físico donde se opera, y obviamente en esos pabellones siempre hay un equipo que se llama un equipo de Arco-C, que más de alguno lo va a disertar, ¿cierto?, cuando nos cuente los trabajos. Son equipos de fluoroscopía. Recuerden ustedes que la fluoroscopía es la emisión permanente de rayos X, por lo tanto, te permite hacer adquisición de imágenes en tiempo real. Entonces, se requiere de un arco C, de un equipo de fluoroscopía en pabellón, para dar apoyo radiográfico fluoroscópico para un sinnúmero de procedimientos. Entonces, muchas veces cuando tú trabajas en estos turnos, tienes que ir a apoyar a pabellón, pero mientras estás en pabellón, se te están acumulando los pacientes de la urgencia. Entonces, llegas a la urgencia y tienes 10, 15 pacientes que tienes que tomar. Entonces, a ver, uno no se va a aburrir, ¿ya? Trabajo uno siempre va a tener. También en esta experiencia del trabajo, les quiero contar que cuando hice mi internado en el Hospital de la Católica, me ofrecieron hacer, me recuerdo clarito porque fue impactante, alcancé a hacer 3 turnos de noche, pero ahí eran turnos de 8 de la noche a 8 de la mañana, en uno de los hospitales públicos de Santiago, pediátrico, más importante, que es el Hospital Félix Bulnes. No sé si lo han escuchado hablar. Félix Bulnes, que ahora se cambió, está un hospital nuevo, pero saben en una noche, en promedio, cuántas radiografías, y eran radiografías de tórax de niños, cuántas radiografías tomé en una noche. Denme un número, por favor, denme un número. Sus ¿Cuántos 100, pacientes atendí? 125. No, menos. Ah, casi. Una, unos 70, 80 personas. 80, 80 radiografías de tórax. Tremenda Potente. experiencia para alguien que estaba partiendo en esto, y solo, ahí no había auxiliar, y lo que tú hacías, ¿cómo afirma a un niño? Porque cuando uno se toma una radiografía, yo creo que más de algunos se ha tomado una radiografía, disculpen que es el perro que está ladrando, así que es parte de esto que estamos viviendo. Cuando tú tomas una radiografía te tienes que quedar quieto, porque si tú te mueves, y ahí ustedes lo van a aprender, hay algo que se llama borrosidad cinética, que genera borrosidad, que genera falta de nitidez en la radiografía, te sale movida. Y todo un niñito, a un bebé de 2 meses, 3 meses, un niño de 1 año, de 5, de 10, ¿cómo lo dejáis quieto? Entonces, ahí lo que se hacía era tomar todas las radiografías en mesa, es decir, el equipo de rayo estaba arriba y la mesa, por lo tanto tú acostabas al niño o a la niña, lo acostabas. No, ¿cómo le voy a pegar un Pero taquito? Luqui, No se puede, por Luca. No, jamás, ni en broma, ni en broma. Eh, no. Lo que se hacía era acostar al niño, se le pedía al acompañante, la mamá o el papá o quien la acompañara o lo acompañara, que le afirmara los brazos atrás. Entonces el niño acostado, con los brazos atrás, y uno le colocaba una cinta que era una suerte así como de cinta de fijación, que se usaba en esos tiempos para poder apretar a los pacientes cuando se hacían las pielografías.
se comprimía el abdomen de los pacientes para tener una mejor radiografía, y acá a los niños se les colocaba en el pecho y se les fijaba, y ahí tomabais la radiografía. Pero tremenda experiencia. Miren, trabajar con niños es todo un desafío. Lograr que un niño no se mueva es todo una ciencia, ¿ya? Así que el que tenga decidido trabajar con niños, con bebés, de verdad mi respeto, porque no es sencillo, no es fácil. Eh, ¿Cómo vaya a pinchar un niño? ¿Cómo le va completamente. a colocar una vía? Es todo un mundo, requiere una expertise especial, requiere una expertise permanente en el tiempo, pero bueno, alguien tiene que hacerlo y alguien tiene que tomar los exámenes, y más de alguno de los, a ver cuánto tengo hoy día en clase, más de alguno de los 44, bueno, 43. 44, 43, claro, conmigo 44, se va a dedicar y va a tener que hacer eso, así que ojo, pestaña y ceja, que es un tema muy, muy interesante. Oh, Bueno, profe, me sí, hizo recordar dale, cuando a mí me hicieron, cuando chico, creo que estaba como en séptimo. vale, No, estaba en primero básico, si no me acuerdo, porque tuvieron que operar. Me acuerdo que me hicieron una radiografía de cabeza. de cabeza. Y lo que recuerdo me quedé quieto, creo que es porque me explicaron que me tenía que quedar quieto. Y te quedaste quieto, tú. Sí. Claro, el punto viejo es que a cierta edad los niños entienden, Sí. pero eh, a edades más bajas no No, ya es entienden. complicadísimo. Y ojo, ojo, ahí hay que aplicar fuerza bruta, no se les golpea, nada, eso, ni en broma, ni en broma. Ahí ustedes lo que tienen que hacer siempre es pedirle a los papás, a los acompañantes, que le ayuden en la sujeción de los niños, ¿ya? Ustedes deben pensar que Cuando me se... pinchaban, ¿Cómo? cuando me pinchaban, me acuerdo que me tenían que tomar Claro, el ticket. claro. Eh, Acá ustedes tienen que pensar siempre que se tienen que irradiar lo menos posible. ¿Por qué? Porque ustedes no solamente se van a irradiar esa vez, sino que se van a irradiar muchas veces, porque es parte de la pega del trabajo. Entonces, la lógica en términos de protección radiológica que uno aplica es que los acompañantes son los que se deben irradiar. ¿Por qué? Porque se van a irradiar una vez y nunca más. O va a pasar mucho tiempo para que lo vuelvan a hacer. Y uno de los problemas de las radiaciones ionizantes, que es sus efectos son acumulativos. Entonces, cuando tengan que hacer un procedimiento con un bebé, con un niño, el papá lo protegen bien. Cuando es radiodiagnóstico, es decir, tomar una radiografía, le colocan el delantal plomado, el cuello y ojalá las gafas plomadas para que lo afirmen, ¿ya? Y en su defecto, ustedes siempre van a trabajar con un personal auxiliar. Ese personal auxiliar también usted protegiéndolo, ¿cierto? Siempre exigiendo las medidas de radioprotección. A eso me refiero. Los elementos de radioprotección. Mire, hoy día les voy a pasar un concepto que se aplica siempre. Existen tres herramientas básicas de radioprotección. Tres, que van a ser siempre usadas en el siguiente orden. Miren, lo primero es la distancia. A mayor distancia, menos radiación. ¿Ya? Porque la radiación que es electromagnética, como los rayos X, los rayos gamma, cumplen un principio básico que se llama ley inversa de los cuadrados, que significa que la intensidad de la radiación va a disminuir al cuadrado de la distancia. ¿Vale? Por lo tanto, mientras más lejos ustedes estén, menos radiación. Y en general, cuando la radiación es corpuscular, no es electromagnética, como las partículas alfa, las partículas beta, también con la distancia estas partículas son absorbidas. Por lo tanto, la primera regla para protegerse de las radiaciones ionizantes es la distancia. Bien lejos, lo más lejos posible. La segunda herramienta es el tiempo. Ya mira, no hay nada que hacer, te tienes que quedar en ese lugar, pero quédate el menor tiempo posible. ¿Ok? Mientras menos tiempo, menos irradiación hacia ti. Y si ya no tienes cómo alejarte más, ni cómo disminuir ese tiempo de exposición, ahí viene el uso de el blindaje. Entonces,
distancia, tiempo y blindaje. Y el blindaje es usar diferentes elementos que tengan capacidad de atenuación de la radiación que te permita a ti recibir menos intensidad de radiación. Y para eso existen los delantales plomados, los cuellos tiroideos, existen los lentes para intervencionismo, los lentes que también son plomados o varitados, existen los escudos protectores, ¿cierto? Existen los biombos plomados y hay una batería, ¿cierto?, de herramientas que son verdaderos protectores tuyos. Pero a nosotros nos pagan por estar en esto. Entonces, parte del sueldo nuestro es asumir ese riesgo que nosotros estamos enfrentados, que son las radiaciones ionizantes. Por lo tanto, nosotros debemos minimizar ese riesgo aplicando siempre estas tres herramientas: distancia, tiempo y blindaje. Muy bien, sigamos. Bueno, en cuanto a las actividades académicas que ustedes se van a encontrar a lo largo de esta formación, ¿cierto? Como tecnólogas, como tecnólogos, van a tener asignaturas, memorias, seminarios, proyectos de título, van a tener prácticas profesionales y otro tipo de actividades que puedan irse definiendo a lo largo del camino, pero talleres, ese tipo de actividades que tampoco no van a ser cuestiones tan distintas a lo que ustedes ya han experimentado en su formación previa. Lo otro también, entender el concepto de prerequisito. Bueno, ustedes que han hecho ingreso reciente a la institución, tomaron, no sé si 6 o 7 asignaturas. ¿Cuántas son las que están cursando? 6. 6, perfecto. Entonces, el prerequisito es aquella asignatura que ustedes van a tener que aprobar antes de poder cursar la siguiente asignatura. Por lo tanto, ustedes cuando ingresan a la universidad no tienen prerequisito porque recién están partiendo. Sin embargo, ahora que ustedes miren su segundo semestre, yo los y las invito a que vean cuál es el prerequisito, o mejor dicho, las asignaturas que están cursando este semestre, qué asignaturas te abren para el semestre siguiente. ¿Ok? Y ese es un tema importante porque muchas veces uno de repente reprueba una asignatura que a su vez esa asignatura te aperturaba 2 o 3 asignaturas en el otro semestre. Y ahí hay una cuestión estratégica, ¿cierto? Estratégica de ustedes que tienen que valorar y planificar de muy buena manera qué asignatura, entre comillas, supongamos que están complicados con un par de asignaturas y en realidad ya están complicados, bien comprometidos. Y ustedes hacen el análisis y dicen, difícilmente voy a poder salvar las 2 asignaturas porque no tengo tiempo, no tengo capacidad, estoy trabajando mucho, me cuesta mucho, los argumentos que sean. Entonces, ahí la invitación, el razonamiento que yo les propongo es que analicen cuál de esas asignaturas que están comprometidas le aperturan más asignaturas en los semestres siguientes y se enfoquen en ella. ¿Ya? Pero yo sé que este grupo de estudiantes que tengo son todos y todas brillantes, por lo tanto van a aprobar las 6 asignaturas y van a sacar su carrera en los 5 años que el plan de estudio lo tiene. Sí, sí. Miren, hoy día, perder una carrera universitaria es bastante poco probable, poco probable. Porque lo vamos a discutir más adelante, hoy día uno no se va de la universidad por reprobar una asignatura, ni 2, ni 3, ni 4, sino que se va cuando reprueba una asignatura, o 2, o 3, o 4, pero varias veces. Es decir, tu vida universitaria se puede alargar, ¿cierto? Se puede alargar, pero difícilmente tu vida universitaria va a terminar. ¿Ya? Porque están las oportunidades. Ahora, no es la idea, porque ustedes saben que cada año que están en la universidad hay un dinero involucrado que tiene que ver con el pago de la institución,
que algunos de ustedes tendrá gratuidad, algunos tendrá crédito, pero es plata al fin y al cabo, y el crédito dura lo que dura la carrera, no dura más, y después viene un endeudamiento. Por lo tanto, la invitación es que traten de sacar la carrera en los años que les corresponden, ¿ya? En los años que les corresponden. Y sin duda lo van a poder hacer, pues, chiquillos. Yo eso estoy convencido. Lo otro, el artículo 13 habla del programa detallado de la asignatura, es lo que al inicio de cada semestre todos los profesores tenemos que mostrarle a ustedes, es decir, el detalle de los contenidos programáticos, de los objetivos generales específicos, de cuál va a ser las formas de enseñanza que vamos a tener con ustedes, cuáles van a ser las evaluaciones, qué tipo de evaluaciones, qué ponderación tienen esas evaluaciones, cuáles son los requisitos de asistencia a esas actividades, cuáles son las referencias bibliográficas. Es decir, en el específico programa de la asignatura tiene que estar detallado todas las reglas del juego, todo lo que tiene que ver con la asignatura, ¿ya? Así que en ese sentido, siempre ustedes deben exigir dentro de las dos primeras semanas de inicio de una asignatura, que el profesor, la profesora, les muestra, comparta con ustedes, discuta con ustedes el programa de la asignatura. Lo otro, y esto es bien interesante, y recordando ya los años que llevo en la universidad, el artículo 14 habla de este semestre, implementar un semestre de nivelación. Este es como un semestre adicional que se hace y que me tocó a mí administrarlo. Me acuerdo por allá el 2001, 2002, se generó un semestre, los famosos semestres intensivos de verano o de invierno, que claro, están en el reglamento de docencia, pero que son difíciles de implementar, sobre todo porque la universidad está declarada como universidad semestral. Me explico. Si ustedes reprueban una asignatura en este semestre, a pesar que era una asignatura semestral, ustedes se atrasan un año, no un semestre, ¿cierto? Porque en el segundo semestre no pueden tomar las asignaturas que tenían como prerequisito la asignatura del semestre anterior y la vuelven a tomar recién un año después. Sin embargo, la institución ha definido, y sobre todo esto funciona bien en el verano, no en el invierno, montar semestres intensivos de verano, que son semestres de nivelación, ¿ya? Y esa asignatura se solicitan, ¿cierto? Como bien dice acá, se solicita a nivel de carrera, la carrera lo solicita en la facultad y la facultad lo solicita a la vicerrectoría, pero ese semestre, que en realidad a veces es una asignatura, se paga y tiene un valor específico. Claro, la gracia es que ustedes lo cursan, lo aprueban en el verano y no se atrasaron un año. Esa es la gracia de estos semestres de nivelación, que también tienen el nombre de semestre intensivo. Ojo, ¿por qué digo que pueden funcionar en verano? Porque va a estar el tiempo para que ustedes puedan cursar esto en enero y febrero y marzo, ¿ya? Porque es más acotado, no se hace en el mismo lapso de tiempo que un semestre normal, sino que es mucho más condensado. Por eso se llama intensivo, ¿ya? Hay más horas de clase durante el día. Y en invierno no funciona, porque entre el primer semestre y el segundo semestre, el lapso de tiempo que hay siempre solamente son de un par de semanas. Así que existe esa posibilidad para que ustedes lo manejen, lo tengan ahí en vuestro recuerdo, por si alguna vez masivamente, que ojalá así no lo sea, reprueban alguna asignatura. El requisito, me recuerdo, eran mínimo 10 alumnos. Mínimo 10 alumnos para poder solicitar estos semestres intensivos. ¿Duda, consulta con respecto a lo que hemos ido conversando, chiquillas, chiquillos? No, profe. Todo bien. Bacán. Bueno, miren, vamos a hablar un poquito de la inscripción de las actividades curriculares. Ojo, la inscripción de estas actividades es responsabilidad del alumno. Ojo, pestaña y ceja. A partir del segundo semestre,
ustedes tienen que inscribir sus actividades curriculares. Todo se hace por la intranet, ¿eh? Todo se hace por la intranet y ustedes ahí van a poder inscribir las asignaturas que ustedes quieran, ¿ok? Las asignaturas que ustedes quieran. Ahora, si ustedes no pudieran, tienen que ver, por ejemplo, que una asignatura no se dictara en la carrera, pueden ustedes buscar la tabla de equivalencias, y eso también se lo debieran consultar a la profesora, a la jefa de carrera, cuál es la tabla de equivalencia de asignaturas que no se dictan en mi carrera, pero sí se dictan en otra, que me van a servir a mí para avanzar en mi currículum. Supongamos, en el segundo semestre no se dicta porque ustedes habían reprobado el año anterior, no se dicta una asignatura específica que les servía a ustedes, pero puede que la dicte otra carrera, y ustedes serían alumnos de la otra carrera solamente en esa asignatura. Por eso es tan importante saber cuál es la tabla de equivalencia de la asignatura en la Facultad de Ciencias de la Salud. Para serles muy honesto, no recuerdo haberlo visto, pero bueno, esto siempre está y vuestra jefa de carrera debiera manejar esa situación. Lo otro, el concepto de inscribir asignaturas en carácter condicional. Miren, carácter condicional significa que yo voy a inscribir una asignatura para el semestre siguiente, pero la puedo bajar, la puedo eliminar. ¿Por qué? Porque hay una condición previa que no permite ratificar aún la asignatura. ¿Cuáles son esas condiciones? Que yo haya hecho suspensión, por ejemplo, de actividades curriculares. Como dice el artículo 44, la suspensión de actividades, lo vamos a ver más adelante, es la interrupción voluntaria o involuntaria de un semestre académico por diferentes razones, ¿ya? Razones de enfermedad, de representación de la institución. Hay diferentes situaciones que a ustedes les va a permitir suspender sus actividades. Por lo tanto, ustedes tienen suspendidas las actividades en este semestre, pero saben que la van a poder normalizar en el tiempo y ya se acerca la finalización del semestre y quieren inscribir asignaturas del próximo semestre, pero aún no cierran el semestre anterior. Pero como saben ustedes que sí lo van a poder cerrar, inscriben ustedes condicionalmente la otra asignatura. A eso se refiere. Y el concepto de examen de suficiencia. El examen de suficiencia, chiquillas, chiquillos, es una opción que te da la institución, donde tú te juegas el todo o nada en una asignatura. El examen de suficiencia es una evaluación donde en esa nota tú te juegas la aprobación o reprobación de un semestre de una asignatura, ¿ya? En una prueba. Es todo o nada. Y esos exámenes de suficiencia lo toman, por ejemplo, alumnos que han cursado una asignatura y en segunda oportunidad la reprueban. Y dicen, ¿saben qué? Yo ya no la puedo volver a cursar porque sería atrasarme por segunda vez. Por lo tanto, se juegan la opción y dicen, ¿saben qué? Profesor, profesora, me la juego. Yo voy a hacer el examen de suficiencia. ¿Está segura? ¿Está seguro? Sí, sí, sí. Porque es la materia de todo el semestre, que te la juegas en una sola evaluación. Ojo, el examen de suficiencia no es para todas las asignaturas. Fundamentalmente son para asignaturas de tipo teórica. Porque cuando son teórico-práctico, ahí es muy difícil el poder realizar una evaluación de la parte práctica. ¿Ya? Así que tiene que conversar con su profesor, profesora, si esa asignatura en particular tiene o no examen de suficiencia. Y ojo, si tú repruebas el examen de suficiencia, te corre como una vez más el haber cursado la asignatura. Vamos a suponer que usted la asignatura de introducción, que no va a pasar, la reprueba, primera oportunidad. Y dicen, ¿saben qué? No, yo voy a dar el examen de suficiencia porque no puedo seguir atrasándome. Y si lo reprueban, quedarían con 2 veces reprobada la asignatura. ¿Ya?
y como lo vamos a ir conversando más adelante, si bien es cierto, el reglamento de docencia es flexible porque te da varias oportunidades para cursar una asignatura, es flexible pero no es infinito. ¿Ya? En algún momento se corta la línea de crédito de oportunidades cursadas y se te pasa la cuenta y pierdes la carrera. ¿Ya? Pero les repito, hoy en día es muy poco probable perder una carrera, muy poco probable. ¿Que te puedes eternizar siendo alumno? Sí, eso también tiene una alta probabilidad si vas reprobando asignaturas en diferentes semestres y vas en el fondo alargando tu carrera. Pero perder la carrera es muy poco probable. Anteriormente, en el reglamento en el cual yo me formé como tecnólogo, en ese reglamento había una segunda oportunidad. Si tú reprobabas una asignatura de primer año en segunda oportunidad, te ibas para la casa, sin derecho a reclamo, y perdías la carrera. Pues bien, hoy día eso no es así. El sistema es más flexible. Insisto, no es ni mejor ni peor, es más flexible simplemente. ¿Y por qué? Porque las instituciones se han tenido que ir adecuando a los tiempos que vamos viviendo. Y ahí está la gracia de tener esta mirada proactiva, evolucionista que todos debemos tener. Hay que entender, chiquillas, chiquillos, que todo está constantemente cambiando. Todo está constantemente evolucionando. Y en ese sentido, nosotros, ustedes, yo le hago la invitación a que tengan esa mirada de constante renovación, Y por lo tanto, lo que antes era bueno, lo que antes servía, lo que antes era reconocido como positivo, a la luz de los nuevos hechos, no necesariamente eso se mantiene. Y acá, ¿qué ha hecho la institución? Ir adecuando su reglamento de docencia a los nuevos tiempos que estamos viviendo. ¿Qué mejor ejemplo de adaptación? Ese es el concepto, adaptación, que ha tenido la Universidad de Tarapacá, que hemos pasado de una docencia tradicional, que era una docencia presencial, a una docencia online, a una docencia a distancia, a una docencia que basa su accionar en actividades a distancia por medio del computador, tanto sincrónicas como asincrónicas. Entonces, ahí hay una forma de actuar, una forma de accionar, que yo de verdad los invito a que ustedes tengan siempre esa mirada de adaptación. No siempre gana el más fuerte, el más inteligente, sino que gana el que se sabe adaptar, el que sabe leer cuáles son las condiciones del entorno para seguir viviendo. ¿Ya? Así que, ojo con ese aspecto. Lo otro, que me interesa mucho, acá, mira. El alumno no inscrito en una actividad curricular no podrá ser evaluado, y por ningún motivo podrá solicitar regularización de acta de calificación final. A ver, se da muchas veces que alumnos no inscriben asignatura y el profesor de turno, de buena onda, igual los califica. Y les dice la nota. Y pasa, que algunos alumnos se inscriben con el profesor, pero no dentro de la universidad, y participan de una actividad curricular, y dependiendo cómo les va, la regularizan o no. Entonces, ojo, pestaña y ceja con eso también, ¿ya? En mi caso particular, cuando hay alumnos que se inscriben en una asignatura conmigo y no me aparecen en el listado oficial que me da la intranet, claro, hay un tiempo en el cual yo acepto que sigan participando, etcétera. Pueden participar de las evaluaciones, pero yo no les entrego la nota.
¿ya? Y eso va a depender también de cada uno de los profesores. Miren qué interesante el artículo 20. El alumno podrá efectuar modificaciones en la inscripción de actividades curriculares, es decir, la cantidad de asignaturas por semestre, hasta un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha oficial del inicio de clases. Es decir, tienes 2 semanas para poder borrar asignaturas. Ahora, ¿qué ha pasado con esta situación de pandemia? Es que ese artículo se ha flexibilizado, ¿ya? Es más, los alumnos al final del semestre pueden borrar asignaturas para que no les corra como oportunidad, pero no pueden borrar todas las asignaturas porque perderían la condición de alumno regular, ¿ya? Y eso es algo que la institución implementó a partir del año pasado por esta situación de pandemia que estamos viviendo, por esta complejidad que significa las clases online, pero lo normado, lo estipulado, lo tradicional en nuestra universidad es lo que yo les acabo de comentar en cuanto al tema de los días hábiles. ¿Ya? Bueno, chiquillas, chiquillos, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. Yo les voy a mandar este documento para que ustedes lo puedan avanzar, lo puedan leer y Dios mediante nos encontramos el miércoles 16, porque ustedes la próxima semana tienen receso académico. Así que no sé si hay alguna duda, alguna consulta para que me la puedan plantear antes de terminar la clase. Todo bien. No, profe, todo bien. Estupendo. Les agradezco, como siempre, vuestra atención, vuestra asistencia, vuestro respeto. Así que cuenten conmigo para lo que vayan requiriendo y les deseo el mayor de los éxitos. Cuídense mucho que la pandemia sigue aún. ¿Ya? Y me parece que ya ustedes se pueden vacunar, los que tienen 19, 20 años, parece que sí, o todavía no. Sí, estamos por ahí. Estupendo. Sí, yo tengo la segunda dosis el 11. Bacán, bacán. Ya pues, les mando un abrazo grande. Cuídense mucho, que estén muy bien. La profe, cuídese, nos vemos. Igual, chao, éxito. Chao, Profe, profe, cuídese. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, Profe. chao, gracias. profe, le mandé un correo. Por Vale, si lo pudiese ver después. lo veo, hijito, y te lo respondo. ¿Cómo no? Con todo gusto. Muchas gracias. De nada, que esté muy bien. Adiós. Adiós.